soñar es gratis y lo que tú necesitas para triunfar con una empresa chiquitita o para triunfar con una empresa gigante es exactamente lo mismo. ¿Quién es Carlos Guayara y cómo comienza esta travesía de volverse emprendedor? Siempre en mi mente está, yo tengo que emprender, tengo que ser empresario, pero tú nunca sabes cuándo dar ese paso a emprender y ese paso a emprender es difícil. ¿Cuál sería tu mayor error financiero que cometiste durante este proceso y qué aprendiste de eso? De Y Combinator salimos con unos mentores increíbles, habiendo aprendido muchísimo, pero además salimos con $4.5 millones que levantamos en nuestra primera ronda de inversión. Crecimos muy rápido, pero además empezamos a hacer cosas loquísimas, o sea, salíamos en centros comerciales, en partidos de fútbol en las vallas, o sea, hicimos un montón de cosas locas. ¿Cuál fue tu primera inversión? Con Peras y Finanzas es auspiciado por XTV, AFP Habitat, Patrimor. Nuestro invitado de hoy es de Colombia. Es trader, economista y cofundador de TRI, una plataforma que te permite invertir desde $1,000 en el mundo accionario y que partió en Colombia y se expandió rápidamente a Perú y a Chile. Por eso obviamente estamos entrevistándolo. Y acá vamos a estar en una faceta muy entretenida donde vamos a aprender sobre el mundo tanto accionario como también del mundo emprendedor. Se trata de Carlos Guayara. ¿Cómo está ahí? Pancho querido, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar por acá de nuevo. Muchas gracias a ti por aceptarla. Faltó el premio. Pero te lo debo sí o sí. Es más bonito que este. Muy bien, muy bien. Bueno, partamos por el principio. ¿Quién es Carlos Guayara y cómo comienza esta travesía de volverse emprendedor? Perfecto. Pancho, efectivamente creo que lo que más me define a mí es Carlos Guayara es un emprendedor, es un ejecutor, es una persona que siempre que ha visto un problema que se convierte en una oportunidad de negocio hace cualquier cosa para solucionarlo y para que pase al final del día. Yo parto desde más pequeño como futbolista, desde muy chico quise jugar fútbol. A los 11 años, pues siempre fue como, me gustó el deporte. A los 11 años, por casualidad de la vida, entro al club, a las divisiones inferiores del club más grande de mi país, que es Millonarios. Mi sueño era jugar fútbol. Y por esas vueltas que da la vida, termino a los 17 años jugando en Argentina. Por allá estuve viviendo 2 años. Y en algún momento de la vida tomó la decisión de parar. ¿Y jugando ya a nivel profesional en Argentina? Alcancé a jugar 6 meses profesional en Argentina, pero estaba cansado, como que no veía que en el fútbol fuera a lograr ser top de lo top, que al final era mi inspiración, claro. Entonces ahí tomo la decisión de volver a mi país, de dedicarme a estudiar. Yo había empezado porque mis padres siempre me dejaron muy claro que no podía abandonar mi carrera por el fútbol. Entonces yo había empezado igual mi carrera, pero ¿sabes? La llevaba ahí como en lo mínimo viable, como para que no me echaran de la universidad por malo, pero pues todo mi enfoque estaba en el fútbol. Ahí la retomo y digo, chuta, ya no tengo el fútbol, ahora sí tengo que ser muy grande en algo más. Y por cuestiones de la vida, tal vez la primera materia que yo veo como de inversiones que se llamaba valoración de empresas, me encanta. Y empiezo a entender cómo todos estos conceptos de tasa de interés, tasa de retorno, rentabilidad de las inversiones y por alguna razón como que hago clic ahí. Era además el tiempo de películas como El Lobo de Wall Street y todo esto que muestran el mundo de la bolsa súper sexy y súper atractivo. Entonces digo, ya, me quiero ir por ahí. De hecho, yo parto estudiando en la Universidad Administración de Empresas, que en Colombia es algo así como acá Ingeniería Comercial. Y después estudio economía, hago doble carrera en simultáneo porque era tal vez lo que más me acercaba a este mundo de la bolsa. Me gradúo, parto trabajando en una mesa de dinero, primero en la parte de investigación económica y después en la parte de decisión, que era ser trader. ¿En una empresa tradicional grande? Sí, de hecho partí en el Citi, en Banco Edwards. Ya, un clásico. Parto ahí, después me voy a una firma más chiquita, pero donde me dan más responsabilidad, se llamaba Capital Performance. Ahí trabajo más o menos unos 4 años y llego a ser el director de la mesa de Colombia, porque ellos tenían una mesa en Nueva York, otra en Canadá y otra en Colombia. Entonces paso a ser el director de la mesa. De hecho, en esa mesa es donde conozco a Esteban, que es mi socio y cofundador y con el que hemos tenido ya 2 startups. Y de hecho, pues ya aterrizando a tu pregunta, mis papás fueron emprendedores. Ellos son abogados, pero nunca ejercieron su carrera o la ejercían por los lados porque tuvieron una empresa,
una pyme en Colombia, una pequeña empresa en ¿De Colombia. Nada que ver, maquinaria agrícola. Ya, o sea, tu infancia era papá de emprendedores en el mundo agrícola. Exacto, en el mundo agrícola nos dieron todo, pero pues también vi como lo bueno y lo malo desde muy temprana edad de emprender, ¿no? Lo bueno, la libertad que tenían, que las buenas épocas pues teníamos mucho más y era mucho más fácil, y las malas épocas donde todo estaba más difícil y ese estrés y esas cosas. Entonces, tal vez, y yo soy además el mayor de 3 hermanos. Entonces, como que ellos nunca me lo dijeron, pero yo siempre sentí como esa responsabilidad cuando fui creciendo de, en el minuto en el que ellos falten, yo debería ser el que responda por la empresa. Entonces, como que siempre en mi mente está, yo tengo que emprender, tengo que ser empresario. Pero tú nunca sabes cuándo dar ese paso a emprender. Y ese paso a emprender es difícil. Por suerte para mí fue Esteban la primera persona que a mí me dice, vayamos a emprender. Entonces, de nuevo, ¿Te iba bien ahí como director de la mesa de me dinero? iba muy bien, me iba muy bien. Claro, estaba cumpliendo el sueño corporativo. Había sido muy Mateo en la universidad, había sacado muy buenas calificaciones, había entrado a un buen trabajo, me pagaban bien. Pero con Esteban habíamos desarrollado muy buena relación. Él tenía una vena emprendedor y anti-status quo, pero impresionante, del típico gallo que no le gusta que le den órdenes, que le cuesta un poco la autoridad, pero con él nos habíamos entendido muy bien. Y entonces pasa algo muy chistoso, y es que él va y me renuncia primero, porque yo era el jefe. Ah, tú eres jefe de él. Sí, sí, Te sí. das muy bien con su jefe y ya. Ah, sí. Entonces me renuncia y después me dice, pero además de que le renuncio, me lo quiero llevar conmigo, porque quiero que emprendamos, quiero que hagamos esto. Entonces mira cómo es la vida. Pasa eso, pues yo tenía que aceptarle la renuncia, pero para irme con él le digo, porque él me contó, era para emprender, no Tri. Nosotros antes de Tri tuvimos otra startup que se llamó Trendy Trade. Me contó la idea de Trendy Trade, me mostró lo que ya tenía mapeado y a mí me gustó la idea, pero estaba como en ese punto de parálisis, análisis, que decía, chuta, yo quiero emprender, pero a nivel financiero no estoy tan bien. Por eso yo admiro tanto lo que tú haces, porque fue una realidad para mí, Pancho. O sea, yo estudié las 2 carreras más financieras que hay en Colombia. Hice todos los énfasis de las carreras, que son estas materias que tú eliges donde te quieres especializar, los hice en materias financieras. Pero cuando yo salí a trabajar, nadie me había enseñado cómo manejar mis finanzas. Yo no sabía cómo ahorrar, en qué ahorrar, no sabía cómo manejar mi sueldo. Entonces eso me llevó a que, pues yo era un cabro chico, ¿cierto? Estaba ganando muy bien, vivía con mis padres, entonces no tenía responsabilidad de nada. Pancho, no tenía un centavo ahorrado, tenía ya mis primeras deudas. Pues claro, además estos mundos de la bolsa es muy de gastar y pues mostrar. Lo que dices tú, luego Wall Street, Literal. el que tiene más es sentirse cool, así. ¿Ah? Exactamente. Entonces cuando Esteban me dice, emprendamos, yo quería ir, pero cuando voy y veo mi situación financiera principalmente, digo, me da miedo. Entonces por eso yo siempre le digo a la gente, miren lo importante que es la educación financiera, porque yo, por haber tenido mala educación financiera en ese minuto, estuve a punto de no cumplir mi sueño que estoy viviendo ahora con Tri, porque de pronto le hubiera dicho a Esteban que no. Esteban, por suerte, fue paciente conmigo. Yo le dije, mira, hoy no. Le dije, hablemos en 6 meses. Y te esperó los 6 meses. Me esperó los 6 meses. Pero entonces, mira, claro, él la hizo muy bien, y es que me contrató como consultor. Entonces era bueno porque me entraba una platita y como que me iba enamorando más del proyecto, sí. Iba entendiéndolo todavía más. Pero llegan 6 meses. Yo ya había empezado a estudiar de educación financiera, ya la otra, ¿cierto? La de los libros de T. Harv Eker, Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, todo eso. Entonces ya me había empezado a organizar. Pero tú sabes que pasa un tiempo entre que tú empiezas a estudiar y aplicarlo a que tu realidad de verdad empieza a reflejarlo. Sí. Entonces yo a los 6 meses seguía endeudado, seguía sin ahorro, seguía muchas cosas. Con la parte era como la motivación y los primeros pasos. Exactamente. Entonces vuelve y me dice Esteban, bueno, ya son 6 meses, partimos. Y mi primera reacción, Pancho, fue decirle no, todavía no puedo. Pero entonces ahí fue cuando me fui como a lo que enseñaban estos libros y decía, mira, si sigues haciendo lo mismo, de la misma forma toda la vida, pues vas a seguir teniendo los mismos resultados. Y ahí fue, creo que, como la mayor realización, o el mayor aprendizaje que me llevé de ese momento es, en la vida nunca hay un momento perfecto. No. Tú cuando quieres hacer algo grande, llámese
casarte, tener hijos, emprender, empezar algo nuevo, siempre va a haber un pero, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo que te impida o que te dificulte empezar. Eres tú el que agarra esa situación y la vuelve perfecta. Es la única que hay. Entonces, de nuevo, para mí no era nada perfecto ese momento, pero le digo a Esteban, bueno, confío en usted y démosle, renuncio a mi trabajo y empezamos a emprender. Y ahí llego por primera vez al mundo emprendedor y ahí empiezo a enamorarme de todo lo que empieza a pasar. Y ahí renunciaste nomás. Renuncié nomás, partimos, tuvimos la suerte además, Trendy Trade era en el 2016, cuando nadie estaba hablando de esto, una plataforma de inteligencia artificial que se iba a las redes sociales de los traders más famosos en Estados Unidos y a los portales de noticias, y toda esa información que ellos publicaban te la traducía a ti como inversionista minoritario de forma fácil. A tratar de que tú invertir en el fondo como los grandes. Claro, pero sin tener que ser experto. Entonces, no sé, onda, estos huevones sacaban unos informes completísimos de el P/E ratio y no sé qué, y sobrevalorado, subvalorado, y todo eso lo agarraba nuestro algoritmo y te mostraba un circulito rojo o verde. Si era más verde era más bullish, si era más rojo era más bearish, es decir, alcista o bajista. Y ya está más pensado para traders. Claro. Entonces tú nos pagabas $10 al mes, se llamaba trendy porque entonces todos los días te mostraban los 10 activos o los 20 activos más trendy en el mercado, de los que más estaban hablando, y de toda la información que había disponible te decíamos, mira, estos 10, este es 80% alcista, este es 90% bajista, y así. Ese fue nuestro primer emprendimiento, con la buena y mala suerte. Buena que fue un cambio muy fácil de estar trabajando a emprender, porque Trendy Trade desde un primer minuto empezó a crecer y tuvo un tamaño bueno. Mira. No como Tri, o sea, no escaló gigante, pero era nuestra primera vez, nos alcanzaba para pagar las cuentas, sí, nos pagaba sueldos. Pero entonces, ¿por qué te digo que es malo? Porque nosotros en ese minuto no sabíamos nada de emprender, ¿cierto? No éramos nada suficiente, o sea, éramos traders jugando a emprender. Eran traders que teníamos una empresa, pero no sabíamos nada. Y durante mucho tiempo nos funcionó así, entonces pensamos que sabíamos emprender. Y después llega un momento, el punto de inflexión de Trendy Trade fue diciembre del 2017. Este algoritmo que te digo empezó en acciones de Estados Unidos. Después lo pusimos en materias primas, commodities. Después lo pusimos en Forex y funcionaba siempre. Y dijimos un día, pues todo el mundo está hablando de criptomonedas, 2016, 2017. Agreguemos criptomonedas. Y lo pusimos en 3, Bitcoin, Litecoin y Ethereum. Y nos tocó esa época, la primera vez que toca Bitcoin $20,000 y después se cae a 3,000. Y pues eso se volvió en Estados Unidos una crisis de salud mental. Porque cuando el Bitcoin empieza a subir y llega a 20,000 por primera vez, pues hubo gente que por falta de educación financiera, otra vez la falta de educación financiera, lo duro que es, cometió muchos errores. Sacó el dinero de sus pensiones para meterlo en Bitcoin, hipotecaba sus casas y lo metía en Bitcoin sin saber ni siquiera qué era el Bitcoin. Ellos nada más se quedaban con la historia de, es que mi vecino se hizo millonario, claro, invirtió y ha multiplicado por 10, por 100, y nada más con eso invertían en Bitcoin sin saber qué era. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que el Bitcoin sea malo, soy inversionista cripto, me encanta el mundo blockchain. Lo que pasa es que sí está muy mal invertir en algo que tú no entiendes. Exactamente. Entonces, la gente empieza a hacer eso. Por lo tanto, cuando hay esta caída de los 3,000, hay suicidios masivos, hay crisis de depresión, se ven un montón de cosas muy feas. Totalmente. Yo por detrás me imagino a las ballenas casi, porque la información es bastante amplia. Total. Y que dicen, entraron por fin los chiquititos. Claro. Listo, salgamos nosotros. Y, Pero antes de continuar, lo que me encanta de Patrimor es que es asesoría sin conflicto de interés. Tú pagas por tener un asesor al frente tuyo que te da distintas opciones de inversión. E incluso en su sitio web puedes tener tu perfil de inversión y tomar tu primera reunión de forma gratuita en patrimor.com. Hoy, invertir se hace cada vez más fácil con XTB. Accede a través de tu celular a acciones internacionales sin comisión. Y además puedes crear tu propio plan y con montos pequeños. Una plataforma sencilla, confiable y segura para dar tu primer paso. XTB, donde tu dinero trabaja. La idea tiene su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Postula con tu proyecto al 6º Fondo de Innovación Social.
en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Esto es una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting. Claro, pero y entonces además el problema para nosotros fue que debido a eso, Google y Facebook, Meta, prohíben ads en servicios financieros que hablaran de criptomonedas. Y ustedes justo habían empezado a eso. Era nuestra única fuente, porque de nuevo éramos traders jugando a emprender. O sea, nosotros no sabíamos nada más de marketing y growth, no sabíamos más de estrategias, nada. Nuestra estrategia desde el inicio había sido pauta por Google y Meta y ya está. Entonces, claro, si a ti te quitan tu único motor de crecimiento, ¿qué más haces? Entonces fueron 6 meses donde no crecíamos en ningún usuario y pues todo emprendimiento todos los meses es normal que vaya perdiendo usuarios. Entonces empezamos a ver como esa curva descendente, descendente, descendente. Ahí decimos, bueno, están los Rappi, los Fintua, los que salen y levantan mucho dinero inversionistas. Pues debe ser fácil, intentémoslo nosotros. Entonces ahí empezamos a tener reuniones con Venture Capital y nos estrellamos con la realidad de Latinoamérica. Que en Latinoamérica hay muy pocos fondos de inversión de este tipo, que son supremamente exigentes en todo lo que te piden, que es muy difícil al final. Entonces, claro, empezamos nosotros a hacer un montón de pitches y todo era no. ¿Y cómo van los números? No, estamos perdiendo clientes. Claro. Es como, yo sentiría que ponerte plata para salvarte me suena raro. Total, y más en un mercado porque al final era un producto totalmente nuevo, porque claro, todo el mundo te dice que como emprendedor tienes que ser disruptivo. Y eso es bueno y malo. Disruptivo, pero no tanto. Claro, eso es bueno y malo. Porque tiene un espacio. Porque si es algo que nadie ha hecho, pues tú tienes que crear una necesidad, crear un mercado. Y pues para eso la verdad es que vas a necesitar tiempo. Y tal vez no lo tengas. Y nosotros cada vez teníamos menos y menos oxígeno. Entonces pasamos una época supremamente difícil donde, claro, ya las cuentas se dejaron de pagar solas, donde tuvimos que empezar a cortar y cortar gastos. Y ahí llega y se une la historia con Tri, porque en este proceso descendente, pues tú empiezas a preguntarte en algún minuto, ¿y qué pasa si no le podemos dar la vuelta a la situación? Vamos a volver al mundo laboral, vamos a emprender otra cosa, ¿qué empezamos a hacer? Entonces como que empezamos a ver qué más hacemos. Y ahí nos dimos cuenta que había una aplicación en Estados Unidos que había revolucionado el mundo de la inversión en la bolsa, que era Robinhood. Sueño de mucho emprendedor financiero. Total, además porque nosotros desde nuestra época de traders la habíamos visto nacer, 2014, 2015. Y claro, como en ese momento éramos traders y con el pecho inflado y nos creíamos pues la raja, dijimos, estos locos están fumados. O sea, ¿cómo piensan que le van a competir a firmas como Bank of America? Sí, aparte, estamos hablando de traders, traders de profesionales, por ejemplo, de banca, no. Porque a veces uno habla la palabra trader, en Chile muchas veces las personas piensan que es el trader que se compró el curso de trading y está haciendo en su casa. Exacto. No, éramos traders corporativos, trabajamos en una empresa, nos daban un portafolio de millones de dólares y nosotros teníamos que ver en qué los invertíamos. Entonces, claro, la primera vez con mucha arrogancia dijimos, están locos. Pero ellos solitos nos taparon la boca a nosotros y a millones de personas empezaron a crecer. Y cuando llega este momento que te digo, en el 2018, Robinhood iba como por 10 millones de clientes, si no estoy mal. Y estaba llevando a que todas las firmas bajaran las comisiones porque estos leones se los estaban comiendo. Entonces dijimos, wow, si eso lo puede hacer Robinhood en un país tan grande, con gente tan poderosa, ¿por qué nadie lo podrá hacer en Colombia? Nosotros partimos en Colombia y dijimos, ok, investiguemos Colombia. Pero resulta que después de investigar Colombia nos dimos cuenta que era en toda Latinoamérica. Entonces dijimos, hay que hacer el Robinhood de Latinoamérica. Y con la buena suerte, entonces lo que te digo, y por eso es muy importante, nosotros pasamos de no entender, no cachar nada, a cuando tantos fondos nos empiezan a decir que no, empezamos a decir, ya debe ser que nos falta mucho. Entonces ahí sí empezamos a estudiar, pasamos por un par de aceleradoras pequeñas, empezamos a juntarnos con más emprendedores. ¿Qué es lo que es una aceleradora para un emprendedor que está viendo? Perfecto. Una aceleradora es como una universidad, pero para emprendedores, donde tú llevas una idea
A veces puede ser nada más una idea, un concepto, a veces puede ser un poquito más avanzada y hay una serie de mentores que te van guiando, que te van ayudando a mejorar esa idea y en algún minuto pues la idea es que esa idea se vuelva una realidad y se vuelva una empresa. Y dependiendo de las aceleradoras, hay unas que te dan plata, hay unas que tienen un network de inversionistas. Entonces, de nuevo, hay desde las más chicas, que nosotros en ese minuto estábamos en las más chicas, que de hecho a nosotros nos tocó pagar por pasar a la aceleradora. Yo fui a una de esas. Claro. Pero te enseñan, te ayudan a guiar hasta las más importantes, que de hecho te pagan si tú pasas y tienen el network más poderoso inversionista a nivel mundial, como Y Combinator, que lo tengo siempre ahí en el corazón. Entonces nosotros como que ya nos habíamos empezado a sofisticar un poco, habíamos empezado a entender un poco más cómo funcionaba todo esto. ¿Dónde estudiaba temas de emprendimiento? Era porque estaban jugando a emprender, por así decirlo, se pagaban sus morlacos, que digo yo, pagaban su vida bien, y cuando empiezan a hacer este déficit, te empezaste a juntar con emprendedores, leíste algún libro. Exacto. ¿Por dónde partió esa...? Entonces creo que el primer libro que leímos fue el Lean Startup. Ahí como que empezamos a entender un poco más. También Seth Godin, que es un autor muy famoso de temas de marketing. Godin, el de la vaca púrpura, ¿o no? Ajá. Tiene también un par de libros de growth, como más enfocados en startups y metodologías ágiles y cosas así. Entonces como que empezamos a empaparnos. Después empezamos a ver que había varios eventos y en todas las ciudades de Latinoamérica hay eventos de emprendedores. Entonces empezamos a ir a... O sea, yo me acuerdo que era muy chistoso, Pancho, porque al principio no entendíamos nada. Hablaban de un montón de términos, CAC, el TV y un montón de cosas que son de emprendedores y nosotros no cachábamos nada, pero la cuestión es que siempre estábamos. Y en algún momento se empieza a hacer como más entendible, más entendible, más entendible. Después pasamos a esta primera aceleradora donde nosotros pagamos por entrar, pero pues ya ahí entendemos muchos más temas y ahí empezamos, digamos que a sofisticarnos. Y de hecho, de esa primera aceleradora, lo más valioso que nos queda, porque al final yo soy también un convencido que para tú tener éxito en la vida, Pancho, necesitas el factor suerte. Esa aceleradora te metiste sin esta nueva aplicación que buscaba revolucionar, no, que lo ahí todavía éramos trendy. Con su empresa antigua. Ajá, éramos trendy, estábamos desesperados, necesitamos a alguien que nos salve porque no sabemos qué hacer. Mira qué loco. Entonces lo que te digo, y además nosotros en picada, sin tener plata y teníamos que pagar por pasar allá. Y de hecho no teníamos esa plata, nos levantamos con un amigo que nos prestó la plata literal, pero pasamos. Pero mira que gracias a esa aceleradora conocimos un mentor, es una persona de la India, pero él emprendió en Colombia, lleva 20 años en Colombia siendo muy exitoso, que se llama Kaushal Seth. Él creó la primera empresa de tecnología para el core interbancario. Y esa empresa se la vendió a la Bolsa de Valores de Colombia. Está retirado ya. Claro. O sea, no retirado. Me imagino que sigue haciendo cosas, pero podría retirarse. Total. Pero entonces para nosotros era un mentor ideal porque era un emprendedor exitoso que había vendido su negocio y además que sabía de temas de bolsa de valores, que era muy raro. Entonces cuando él nos empieza a mentorear, pues él trató de ayudarnos, pero Trendy Trade, la verdad, darle la vuelta era muy complicado. Pero un día nos dice, mira, pues yo conozco a Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo Córdoba en ese minuto era el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy es el presidente de Nuam Exchange. Nuam Exchange, para los que no saben, es hace 12 años las bolsas de Colombia, Perú, Chile se vienen uniendo. Sí. De hecho, cuando partió era también México, pero México se aburrió de esperar y se salió. Pero ya por fin pasó eso. Ya por fin hay una empresa creada que se llama Nuam Exchange, que tiene directorio, presidente, equipo. Y Juan Pablo Córdoba, que fue la primera persona con la que hablamos de TRI, hoy es el presidente de Nuam Exchange. Entonces fuimos a hablar con Juan Pablo. La verdad, cuando fuimos a hablar con Juan Pablo fue Trendy Trade, diciendo por ahí le gusta para invertir o por ahí algo más. Y él se queda mirándonos y nos dice, allá se dice en Colombia, pelados, ¿cierto? Está muy buena la idea, me gusta como a nivel visual porque nosotros tenemos un UX muy bueno y los colores y todo. Muy bonito su cosa. Está muy lindo, pero ¿por qué para Estados Unidos? ¿Por qué algo tan global? Si ustedes son colombianos, viven en Colombia y aquí en Colombia hay un montón de problemas por resolver. Nosotros les dijimos, es por eso. Y pues Juan Pablo, perdón, pero mire, nosotros en la Bolsa de Colombia vemos un problema de falta de liquidez, la gente casi no invierte, falta de interés,
comisiones muy altas, era muy costoso invertir, no hay aplicaciones, entonces todo toca presencial en un banco, en una corredora de bolsa, hay muchos problemas de acceso. Y él nos dice, precisamente, yo llevo 12 años peleando con todas las firmas para que hagan algo distinto. Ustedes me acaban de demostrar que son emprendedores y que hacen cosas lindas. Si ustedes quieren resolver ese problema, cuenten con el apoyo de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, eso fue un punto de inflexión, Pancho, porque nosotros veníamos con Trendy Trade muertos del susto, cada vez con menos oxígeno y sin saber cómo darle la vuelta. Habíamos tenido esta conversación informal entre los socios de qué pasa si hacemos algo diferente, qué pasa si hacemos el Robinhood. Claro, los socios, ¿se metió alguien más aparte de tu amigo? Sí, pues en ese minuto, que de hecho eso es una buena historia, nosotros en el camino de Tri perdemos a 2 fundadores, pero entonces éramos Esteban y yo, que fue con los que partimos. Después vino el mejor amigo de Esteban, que era un financiero muy bueno. Y después vino un amigo mío, que era un comercial muy bueno. Entonces éramos Esteban, Jorge, Nicolás y yo. Entonces, pues, en ese minuto que hablamos con Juan Pablo, dijimos, hay una oportunidad muy grande, igual es un emprendimiento, igual es empezar de cero. Pero aquí al menos tenemos el apoyo de alguien, porque es que el camino del emprendedor también es muy solitario. Muy solo, sí. Y nadie te apoya y todo el mundo te ve con cara de loco y pues con razón, porque al final yo creo que los emprendedores tenemos que estar un poco locos. Pero pues decíamos o seguir con Trendy Trade, que no sabemos cómo le vamos a dar la vuelta a esto, todavía no la tenemos clara y que vamos a necesitar más tiempo, o empezar algo nuevo, que ya al menos sabemos que en Estados Unidos funcionó y donde además tenemos a la Bolsa de Valores diciéndonos, los apoyamos. Entonces, y mira cómo es la vida. De esos 6 meses que veníamos hablando con inversionistas y que todo el mundo nos decía que no, justo en ese minuto salió un fondo que nos dijo, está bien, confío en ustedes, voy a invertir $120,000. En Trendy. En Trendy Trade. Y acabamos de tener esa reunión, acabamos de tener esa conversación, dijimos, apostémosle a Tri, pero ¿con qué plata? Entonces, hablemos con el inversionista. Al que le acaba de poner. Claro, entonces nos devolvimos con el inversionista. Como, hola, ¿te acordás que nos acabáis de poner plata para este emprendimiento? Sí, lo vamos a matar. Queremos hacer otro. Eso literal fue lo que pasó. No, fuimos donde sí, ellos... me imagino que una conversación, explicarle todo esto que me dijiste recién, pues, claro. Está la bolsa de valores, ¿verdad? Pero sí, al final la conversación fue, mire, usted había creído en nosotros como emprendedores. Sí, pues sí, eso es. Crea en nosotros. Vemos una oportunidad más grande acá. Tenemos el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia. Robinhood en Estados Unidos ya lo hizo. Entonces, crea en nosotros acá. Entonces, así parte Tri. Ellos nos dicen, ya, los bancamos, entonces empiecen Tri con eso. Pero el tema, Pancho, es que esos $120,000 nos duraban 10 meses. Entonces, nosotros lo mapeamos, hablamos con los ingenieros que nos iban a ayudar con el desarrollo de la plataforma, cuadraban los tiempos. Pero en emprendimiento no hay nada perfecto y los tiempos siempre se descuadran. Al final, Pancho, Tri terminó tomando 2 años y 10 meses para salir a la luz. 2 años. 2 años y 10 meses. O sea, nosotros eso teníamos... en desarrollo, solo desarrollo. Nosotros teníamos plata para 10 meses. Tuvimos que vivir 2 años y eso de milagro. Eso te voy a preguntar, ¿tuvieron que hacer rendir esa plata tirando el chicle o pudieron más plata? Nos tocó hacer de todo. Entonces, entre otras, ahí fue donde perdimos a los otros 2 cofundadores porque no aguantaron más. Chao. Claro, o sea, Esteban y yo nos tocó pues sin sueldo durante 2 años. Yo me tuve que volver a la casa de mis papás, ¿sabes? Entonces... ponte a pensar también del lado de mis papás. Piensa en mis papás. Bajar el ego un poco y para los papás frustrantes de nuestro hijo que está director de una mesa de dinero y ahora se viene a vivir con nosotros. Que salía todos los días en corbata, perfecto, no sé qué. A vivir con nosotros, estar en polera todo el tiempo, ahí pegado a un computador. Decían, se enloqueció. Se enloqueció. ¿Qué está haciendo con su vida? Entonces fueron 2 años muy duros, literal, sobreviviendo de lo que fuera. Entonces yo pagaba el arriendo de la oficina, porque además era prepandemia, entonces había que tener oficina. Entonces yo pagaba el arriendo de la oficina con mi tarjeta de crédito. Imagínate eso. Muchas veces para pagar a los desarrolladores pedía un avance en mi tarjeta de crédito para pagar. Esteban le pidió prestaba a toda la familia de él y demás. Cualquier amigo que nos decía, oiga, no sé qué hacer con $10,000, venga para Tri, ¿sabes? O sea...
levantábamos plata de donde fuera. Como que en ese proceso tal vez tuvimos 2 levantamientos un poco más sofisticados, pero es que fue mucho tiempo esperando así. Entonces perdimos socios, tú pierdes la fe muchas veces, pero aguantamos. Creo que al final lo que hicimos muy bien fue aguantar. Y ahí es donde se vuelve muy importante Y Combinator, porque al final nosotros también aguantamos tanto tiempo, porque en nuestra mente Tri siempre estaba a 3 meses de distancia. Entonces teníamos caja primero para 10 meses, ¿verdad? Y al mes 9, nuestro ingeniero nos dice, ¿saben qué? Nos vamos a demorar 3 meses más. Nosotros decíamos, puta, no tenemos plata, pero por 3 meses no vamos a abandonar lo que ya hemos puesto acá. Entonces dijimos, ya, listo, salimos, pedimos el primer préstamo, eran 3 meses más, pero entonces al mes 14, 3 meses más, y al mes 17, 3 meses más. Entonces fuimos así de 3 meses en 3 meses, hasta que algún momento Esteban y yo nos miramos y nos decimos, oiga, ¿cuántos 3 meses vamos a aguantar? Tal vez por eso no existe esto en Latinoamérica, porque al final la demora era que hacer las conexiones que tú necesitas para que exista la aplicación. Entonces, si quieres, hablemos primero muy rápido que te aprovechar, te quería aprovechar de preguntar en el fondo, porque hoy día Tri es una aplicación que permite que las personas puedan invertir desde lucas en bolsa de valores en cada país. Me imagino que cuando se unan las bolsas ustedes van a estar ahí de los pioneros, pero hoy día, por lo menos para un chileno, es una de las aplicaciones que existe aquí que te permite invertir en la bolsa de Santiago a bajo precio. Así es. Y eso sería como en simple. Y con la interfaz parecida a Robinhood. Exacto. Si uno lo quisiera ver desde ese punto de vista. ¿Cómo se llega a eso en todo este tiempo? Exacto. Entonces, ¿qué necesitas por detrás? Lo primero, necesitas trabajar o ser una corredora de bolsa. Yeah. No podíamos ser, porque para eso necesitas un montón de plata en garantías, equipo, compliance, un montón de cosas que ¿En todos los países te piden eso? En todos los países. Entonces, no podíamos. Entonces, trabajar con una corredora que crea en ti, que esté capaz de poner su nombre, su reputación y su regulación a tu servicio. Entonces, básicamente la conversación es ir donde una corredora y decirle, mire, queremos ser su negocio digital. Entonces, va a ser, por ejemplo, acá en Chile trabajamos con una corredora que se llama Vector Capital. Sí, es decir, Vector, usted es una firma que está regulada por la CMF, pero nosotros vamos desde Vector a ofrecer una aplicación que tiene, digamos que, la bendición, el amparo de Vector de cara al retail. Entonces, pues no es una conversación fácil porque al final esta corredora está poniendo en juego su reputación y le puede caer cualquier problema directamente con el regulador por estos emprendedores. Sí. ¿Cierto? Entonces, tenías que conseguir una corredora. Después de conseguir la corredora, tienes que conectarte primero a la bolsa de valores. Después, en el negocio de bolsa hay una institución muy, muy importante que se llama el depósito. Aquí en Chile se llama el DCB, en Colombia se llama DCVAL. Depósito, para que lo entiendas fácil, Pancho, es como una biblioteca donde si tú me compras 100 acciones de Sokimich a mí, en ese depósito está registrado Pancho Ackerman le compró a Carlos Guayara 100 acciones de Sokimich, entonces del portafolio de Carlos pasan al de Pancho, ¿sabes? Entonces eso va quedando registrado en tiempo real. El que hace esas cuentas es otra institución diferente. O sea, al final la demora de esos 2 años y medio es que por detrás de Tri, a pesar de que tú la ves que es una aplicación muy fácil, tienen que vivir 5 empresas diferentes, con tecnologías diferentes y en estados... Tienen que hacer los conectores, por así decirlo. Claro, y además en ese tiempo no existían las APIs, no existía nada de eso. Entonces íbamos a la empresa, oiga, sí, mire, somos esta aplicación, necesitamos conectarnos. ¿Quién tiene la documentación de su tecnología? No sabemos. ¿Cómo así? Claro, era tecnología hace 30, 40 años. Literal, había puntos donde nos decían, no, el que hizo eso ya se murió de viejo o no sabemos dónde está. Entonces, nuestro equipo de tecnología, que eran esos sueldos que nosotros estábamos sufriendo para pagar, tenía que entrar a la otra firma, entender cómo funcionaba esa tecnología y desarrollar tecnología para otros para que nosotros nos pudiéramos conectar a esa tecnología. Y eso con 5 empresas distintas y siendo una persona. Entonces, eso fue un montón de tiempo y un montón de esfuerzos. Entonces, eso es lo que se demora tanto tiempo. Entonces ahí es donde te digo que se vuelve muy importante Y Combinator, porque nosotros nos hacemos la pregunta de Esteban como, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantar? Ya estamos cansados, estamos desmotivados, yo estoy cansado de vivir con mis padres y no tener para gastar un centavo. ¿Cuánto vamos a aguantar? Entonces dijimos, busquemos un tiebreaker.
alguien que nos desempate. Porque es que si tú hablas con tu partner emprendedor y los dos tienen la misma visión que nos pasaba con Esteban, pues nosotros siempre íbamos a ser tercos y queríamos seguir hasta que pudiéramos. Pero tal vez estábamos siendo muy racionales. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Pero no le puedes preguntar a tus papás, pues porque tus papás no cachan. No le puedes preguntar a un inversionista tradicional, pues porque un inversionista tradicional es, bueno, ¿y ustedes cuánto han invertido? ¿Cuánto es el retorno? No cuadran los números tampoco. ¿A quién? Entonces dijimos, ya, busquemos a la gente que más sabe emprendimiento, que es la aceleradora más grande del planeta, que es Y Combinator, que es de donde salieron empresas como Rappi, como Uber, como Dropbox, como Airbnb, como muchas más que son hoy top a nivel mundial. Entonces dijimos, ok, pues apliquemos a Y Combinator. Si no pasamos es porque estábamos locos y retirémonos y dediquémonos a trabajar para pagar deudas, que era lo único que teníamos. Pero ¿qué tal que pasemos? Entonces, nosotros aplicamos Y Combinator hace 2 aplicaciones, una en verano y una en invierno de Estados Unidos. Entonces, la primera vez que aplicamos fue a invierno del 2020. Ya. Pasamos a entrevista, que ya era difícil. O sea, solo el 1% de las aplicaciones de cada batch pasan a entrevista. Entonces, ya era difícil. La entrevista más estresante de mi vida, Pancho. 10 minutos donde tienes que tener todos los conceptos perfectamente entendidos, claros, y donde además si te preguntan, que además es en inglés, que ya lo complica, tienes que responder supremamente sharp, ¿sabes? Como supremamente fino para que ellos te cachen al minuto. Tienen que ver tu seguridad. Claro, y porque si no, les estás haciendo perder tiempo. Y es que están entrevistando otras 3.000 startups. Entonces, si te demoras, hay casos donde dicen los blogs, cortan la entrevista, como vuelve el otro año, prepárate mejor. Imagínate tú ya haber pasado esta entrevista y que por ponerte nervioso pierdas la oportunidad. Entonces, fueron los 10 minutos más estresantes de mi vida. Y además lo interesante, Y Combinator, es que ese mismo día te dicen si pasas o no pasas. Al tiro. Entonces, la metodología es entrevista. 7 de la tarde de Latinoamérica. Si no pasas, te llega un correo. O si pasas 9 de la noche, te llaman. Entonces tú a las 6:59 estás refresh, rogando que no llegue el correo. 2010 no llega el correo. Lo bueno del correo, o sea, eso es bueno y malo. Yo me acuerdo que yo ese día estaba muy emocionado porque yo decía, por primera vez en 3 años que llevamos emprendiendo, voy a tener una certeza en mi vida de no estoy loco y tengo que continuar, o estuve loco, ¿cómo me va a levantar de acá? Y el correo fue un sí, pero fue un no, pero sí. Entonces nos llega el correo. Lo bueno del correo es que te dan feedback de no pasaste, ¿por qué no pasaste? Entonces el correo, pues palabras más, palabras menos, decía, nos gusta la idea, nos gusta el equipo, nos preocupa el tamaño de mercado. No creemos que en Latinoamérica, por la falta de educación financiera, que seguro es algo que tú sabes perfecto, tengan la gente suficiente para que ustedes sean una aplicación gigante. Y es que eso es lo otro. Tú a Y Combinator solo pasas... Sí, tú no vas para hacer un... Sí, para hacer algo chiquito. Tienes que ser un unicornio, tienes que ser una empresa que va a facturar mínimo $1 billón al año. Si no, no pasas. Pero entonces nos dijeron, los invitamos a que lancen su plataforma, por favor, y vuelvan y apliquen, que nos gusta la idea. ¿Ves? Entonces fue un no, pero sí, como... Pero claro, ese lancen la plataforma y apliquen de nuevo. No tengo plata. No sabíamos, sí, no tengo plata y no sabíamos cuánto iba a ser, si iban a ser otros 2, 3 años, ¿qué era? Pero bueno, el caso es que nos dicen que no, levantamos una nueva deuda, otro amigo apareció, una deuda carísima, yo me acuerdo que nos cobraba el 1.5 al mes. Yeah. Imagínate, sobre $150,000 nos prestó. Pero ya con eso le dijimos de nuevo a nuestro desarrollador, le dijimos, bueno, ya esta es la última plata que podemos levantar. Sí o sí tenemos que salir en 6 meses para volver a aplicar a Y Combinator, hágale. Él nos dijo, no, ahora sí, yo creo que sí. Ese desarrollador era contratado, no era socio. Realmente es nuestro founder técnico, sino que a él no le gusta aparecer tanto. Yeah. Pero claro, el tema es que él era el único de los 3 founders en ese minuto que tenía familia. Y él además estaba trabajando en una empresa de Grupo Credit Corp donde le pagaban fortuna. Y él abandonó ese sueldo por venirse con nosotros. Entonces, pues, él era el único founder que sí tenía que tener algo de sueldo. Entonces... Porque no sabe, Credit Corp es una empresa
gigante. Es tal vez la segunda más grande de la región en términos financieros. Acá en Chile ellos son los dueños de Tempo. De Tempo, por ejemplo. Para que se hagan una idea. Exacto. Y en otros países dueños de muchas cosas. De bancos, de corredoras de bolsa, de todo. Entonces él nos dice, no, ahora sí vamos a salir. Y eso pasó. Al final, por fin, como al tercer mes de eso, por fin tenemos la aplicación. Una de las cosas que a nosotros nos ayudaron, que creo que tú también sabes mucho de eso, fue la importancia de tener una comunidad. Nosotros durante ese tiempo o en algún minuto yo dije, ya, ¿cómo vamos a vender esto si no tenemos un centavo? Y lo único que se me ocurrió fue crear una comunidad para que la gente solita empezara a hablar de la aplicación cuando existiera la aplicación. O sea, tú creaste una comunidad previa como se viene esto. Así es. Creé una comunidad en Facebook, imagínate lo viejo que estoy. Entonces creé un grupito que se llamaba Inversionistas de la Bolsa de Valores de Colombia, donde empecé solo yo con mis amigos y la gente que había conocido en la industria, y yo me la pasaba jodiendo la vida todo el día, mandando noticias, haciendo análisis, ¿sabes? Y claro, al principio era solo yo, pero ahí de a poquito se empezaron a pegar un par más. Llegamos a un tamaño donde nos volvimos relevante. Yo siempre trataba de tener muy buena relación con los educadores financieros y con los creadores de contenido, porque lo aprendí en ese minuto. Yo llegué a conocer, creo que tú lo conoces, Arena Alfa en Colombia, que es uno de los creadores de contenido más importantes. Lo conocí primero a él, le conté lo que estamos haciendo, me dijo, oiga, me parece la raja, los quiero apoyar, ¿cómo los apoyo? Le dije, bueno, no tengo aplicación, entonces entra a la comunidad y apóyeme ahí, y invite a gente a la comunidad. Entonces como que empezó a crecer esa comunidad con varios más así. El caso es que cuando íbamos a tener aplicación, esa comunidad ya tenía 4.500 personas. Que todos los días preguntaban como, ya, la raja, chévere los análisis, pero ¿y cuándo está la aplicación? Todos los días nos preguntan. Tenía ahí los early adopters. Entonces, por fin, cuando tuvimos aplicación, fue un mensaje. Ya está TRI disponible. Y fue un sueño. O sea, para que te hagas una idea de... Porque el Excel muchas veces da miedo y muchas veces uno se queda corto al Excel, pero también a veces tú lo sobrepasas y eso es lo más lindo. La Bolsa de Valores de Colombia, que siempre nos apoyó en todo este proceso, nos había dicho, miren, nosotros vamos a hablar que existe TRI cuando ustedes hayan creado las primeras 1.000 cuentas. Porque pues tienen que tener un tamaño relevante, no pueden ser recién salidos. Es lógico, sí, obvio. Total. Sí. Esas 1.000 cuentas, en sus proyecciones, llegábamos en el mes 4 a 6. 4 a 6 meses que nos tocaba aguantar para que la bolsa hablara de nosotros. Mando ese mensaje por la comunidad, en 4 días creamos 1.000 cuentas. Qué bueno. Yo me vuelvo a la bolsa con una sonrisa gigante y les digo, miren, ya estamos acá. Les digo, wow, felicitaciones, pero no, esperemos un poco más. Lleguen a 2.000. La primera semana cerramos con 2.000. Entonces la bolsa de valores sale, habla de TRI, y más allá de, porque esa era mi única estrategia de growth, decir, ay, si la bolsa saca un tweet y ellos tenían como 6.000 seguidores, algo de usuarios me llegarán. Y más allá de los seguidores que me llegaron directo por la bolsa, fue que se enteraron todos los periódicos y los medios de comunicación masiva. Y empezaron todos a buscarnos. Y en un mes salimos. O sea, fue el mejor PR que pudiste pagar. Fue ser amigo de la Bolsa de Valores. Literal. Y entonces, al primer mes, salimos en todos los diarios. Cerramos el primer mes con 10.000 cuentas creadas, que era un sueño. O sea, 10.000 cuentas creadas en nuestro Excel. Estaba en el mes 22. Del escenario optimista, además. Porque tú sabes que uno hace además escenario optimista, el normal y el pesimista. Del optimista estaba en el mes 22. Cerramos el primer mes. Y a la semana volvíamos a tener la entrevista en Y Combinator, que nos habían vuelto a aceptar entrevista. Entonces entramos a la entrevista con una sonrisa en la cara, les decimos, aquí hay tracción. Y nos dicen, ya, bienvenidos, pero ¿y cuándo van a lanzar México y Chile? México y Brasil. Casi no sobrevivo, espérenme. Pero entonces ya ahí nos empezó a enseñar desde el primer segundo. Hay que pensar global y hay que pensar en muy grandes. Eso es muy loco. O sea, no todo hay que entender que emprender no significa siempre pensar en grande. Pues estamos hablando de las startups de alto crecimiento que buscan entrar a estas aceleradoras como Y Combinator. Uh-huh. Por ejemplo, yo en Ackerman Propiedades no voy a esa liga, ponte tú. Yo estoy creando una empresa más seguro. boutique, por ejemplo.
Seguro, seguro. Y no tiene, de hecho, eso lo dice muy claro Y Combinator. Es, mire, si usted no pasa YC, no significa que sea una mala empresa. No, pues es Y otro foco nomás. exacto, es otro foco, puede tener una buena idea, una buena empresa, entonces no se desanime. Lo que pasa es que YC pues está buscando cierto tipo de compañías y pues a esas son a las que apoyan. Y a todo esto, en todo esto que acá se me ocurre una pregunta que, porque si estudiaste de economista, estuviste director de bolsa, ¿cuál fue tu primera inversión tuya? Mi primera inversión, bueno, cuando yo estaba en la mesa, yo también tenía mi portafolio que yo tradeaba por mi cuenta. No recuerdo la primera inversión, pero sin duda recuerdo la acción con la que mejor me iba era la acción de Amazon en su minuto. Y me acuerdo que, porque además cuando yo entro a esta firma, esa es una buena historia. Yo estaba en investigaciones económicas, es decir, yo no era el que operaba, yo no era el que hacía la inversión, sino era el que hacía toda la investigación para que los que tomaban las decisiones tuvieran esa información. Pero yo quería pasarme a ser el que tomara la decisión. Entonces, esta firma hace un internship donde te dicen, tienes que ir con un portafolio que es de tu plata, trabajar 3 meses allá sin sueldo y si te va bien te contratamos. Si no, chao, muchas gracias. Entonces me acuerdo que yo fui a ese internship con plata mía y me gano en especial el internship porque me acuerdo que aquí va a sonar un poquito viejo, pero año 2015, que el petróleo cae por debajo de $30 barril, me acuerdo que yo agarro una bajada como de $67 a 60. O sea, le saco plata a eso porque a veces la gente no cacha que uno en la bolsa, en productos más sofisticados, puede hacer dinero también a la caída de los activos. Y pues eso es un montón de plata si sabes invertir. Entonces me acuerdo que esa fue como de mis mejores inversiones en la vida. Cáchate. Y gracias a eso fue que me contratan y ahí empiezo a escalar como trader. Bueno, oye, y ahora en este mundillo de que te dicen que tenés que escalar y todo, y si estamos hablando de las personas, por ejemplo, estas primeras 10.000 cuentas en Colombia, y después nos vamos a territorio chileno. Si una persona común y corriente no sabe mucho de inversiones, ¿se necesita ganar o tener mucha plata para invertir en aplicaciones como esta? No, digamos que eso era lo que queríamos cambiar porque antes de nuestra aplicación sí era verdad que necesitabas dinero, ¿cierto? O sea, en general en Latinoamérica con menos de $30,000 o $50,000 no te abrían una cuenta, ¿cierto? O eras de los clientes que las firmas no querían. Con menos de ese dinero, cuando tú ibas a hacer una compra o una venta en la bolsa, te cobraban desde $50 para arriba. Entonces, pues era muy difícil y de hecho son números reales aún hoy. Menos del 1% de la población en Latinoamérica invierte en la bolsa de valores. Cáchate. Entonces, mira que ahí es donde uno empieza a ver las diferencias porque cuando uno se compara contra países más desarrollados como Estados Unidos, como en Europa, allá el 40-50% de la población invierte en la bolsa. Y aquí en Latinoamérica solo no. Entonces, cuando te preguntas por qué ¿por qué la diferencia de desarrollo económico? Pues bueno, son este tipo de cosas la diferencia. Por eso es que nosotros también en TRI tenemos un mensaje patriota que yo lo defiendo con todo el corazón y es porque, claro, hay otras aplicaciones que son muy buenas y está perfecto, pero que se conectan a la bolsa de Estados Unidos. Pero es que lo que está haciendo es llevando dinero de Latinoamérica a Estados Unidos y ya tienen suficiente, ya tienen suficientes inversionistas. Nosotros creíamos en construir región, en construir país aquí a nivel regional. Entonces por eso partimos con la Bolsa de Colombia, por eso después cuando empezamos la expansión y sabíamos que se venía el NOAM Exchange fue que abrimos después Perú y abrimos después Chile con la misión de eso, de apoyar la economía local. Entonces, yo soy el único que puedo ir y decir allá como, mire, chilenos, estamos apoyando la economía de Chile, estamos invirtiendo en las empresas más grandes de Chile que nos han dado de comer toda la vida, que han desarrollado al final este país, ¿cierto? Entonces, pues, ese fue como nuestro enfoque inicial, pero mi punto iba a cuando todo esto partió, pues no era una decisión tan fácil, tan racional. Y aprovechando que estuviste en Y Combinator, si algún emprendedor tiene ganas de irse a grandes ligas, o quizás no tan grandes, porque en verdad son, como digo, soñar con Y Combinator para mí son como especímenes. Son algunos especímenes de emprendedores muy especiales. Obviamente mucha gente postura, pero postura porque
cacha que le da renombre y es muy importante. Claro. Pero los que quedan son pocos. Pero sí sé que ahí obviamente es como una pequeña universidad prácticamente, es como el Harvard de los emprendimientos. Si tú podrías decir 3 aprendizajes que hayan sido potentes en Y Combinator para usted, pero que sean más aplicables para cualquiera. Porque me imagino que hay algunas lecciones que son solamente para esos que quieren llegar a 100 millones de usuarios, pero los que son más, por así decirlo, domésticos. Total. ¿Cuáles serían? El primero, que es un poco cliché, pero sí que te lo repiten y sí que empiezas a vivirlo, es piensa en grande. Todo el rato te dicen eso. Soñar es gratis. Y lo que tú necesitas para triunfar con una empresa chiquitita o para triunfar con una empresa gigante es exactamente lo mismo. Entonces, piensa en grande, que si piensas en gigante, si te equivocas, de pronto no fuiste gigante, pero fuiste grande. Entonces es como eso. O sea, y de nuevo, esto aplica para todos los empresarios. Para Tri, que quiere tener 50 millones de clientes en Latinoamérica, o de pronto para Pancho, que tal vez quiere tener un puñado. Educar a 100 millones de personas. ¿Cierto? Pero educar a 100 millones de personas, pero además generar un montón de revenue y cosas con eso, ¿cierto? ¿Cuántos clientes tiene hoy día? En este minuto tenemos 1.100.000 cuentas creadas, de los cuales 300.000 son clientes activos que han hecho al menos una inversión. Mira. 300.000. Entonces, primero, piensa en grande. Te lo meten desde el primer segundo con esto que te decía de cuando México y Brasil. Segundo, equivócate, que es algo totalmente contraintuitivo. Porque si te pones a pensar, a uno toda la vida lo criaron a no te equivoques, a está mal equivocarse, la sociedad, ¿sabes? El que se equivoca es el malo, el que se equivoca es el incorrecto. Y Combinator, yo me acuerdo que de los aprendizajes más grandes era todas las semanas, nosotros sin tener dinero, y nos decía, la otra semana me tiene que llegar con, habiendo ejecutado 20 estrategias de marketing y growth diferentes, y con los resultados de eso. Y tú dices, pero ¿en qué minuto? ¿De dónde? No tengo equipo, no tengo plata, ¿qué me voy a inventar? No me importa. Haga. Piense. Y entonces, bueno, es doer, hagan. No me importa, sin plata, salga a la calle, haga. Claro, haga. Entonces, cuando te ponen ese nivel de exigencia, tú sí que te pones creativos. Nosotros hacíamos desde cosas que nada que ver a cosas que sí. O sea, desde onda imprimir volantes y salir por la calle y repartir, ¿sabes? A cosas más escalables. Pero al final ese era el aprendizaje, era equivóquese. De esos 20 que hacíamos a la semana, seguramente 19 no funcionaban, pero uno funcionaba. Y si hacías uno a la semana durante 12 semanas que dura Y Combinator, salías con 12 estrategias buenas de growth que funcionaban. Entonces, ese segundo de equivócate, creo que es importantísimo. Y 13 es, tienes que medir absolutamente todo. Lo que no se mida no se puede mejorar y tienes que ser supremamente metodológico para crecer. Entonces, de nuevo, hay otra vez, y creo que estas 3 tienen un concepto muy como que lo comparten, que si quieres lo puede ser un cuarto aprendizaje, y es piensa todo el tiempo en mentalidad MVP, producto mínimo viable. Todo el rato pensando así. Porque otra vez, para hacer marketing no teníamos plata, pero entonces piensa en un MVP de cómo puedes hacer esto. Para medir no teníamos plata ni tiempo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nosotros partimos en YC, había 2 startups que tenían servicios para startups muy bacanes, de herramientas de growth, de medición, como, ¿sabes? Onda, cuando entra un usuario, entonces saber a dónde va, dónde hace clic, dónde se cae. Todo el seguimiento del cliente y el CAC completo. Exactamente. El CAC es el costo de adquisición de cliente, por si acaso. Exactamente, ¿cierto? Entonces te decían, tienes que medir ese tipo de cosas, pero cuando tú ibas y cotizabas, pues eso cuesta. Nosotros no teníamos plata para eso, de nuevo. Entonces, si no puedes contratarlos, ¿qué medición puedes hacer? Entonces, otra vez, piensa MVP. Si no puedo contratar estos huevones, ¿qué puedo medir? Mucho Excel. Mucho Excel. Literal, esa era nuestra solución. Entonces, yo me acuerdo que mis viernes, yo, de hecho, aún hoy ahorita te muestro, tengo todavía agendado, mis viernes de 5 a 7 de la tarde eran para el Excel de las mediciones. Y ahí tenés que empezar. ¿Cuánto me gasté en marketing digital en la campaña que salgo yo saludando? 300 lucas. ¿Cuánta de esa gente se inscribió? 100. ¿Cuántos de esos realmente abrieron cuenta? 10. ¿Y cuántos de esos realmente compraron? 2. ¿Y cuánto compraron? 100.000 cada uno. Ya, entonces me gasté 300 para ganar 200. Todo eso era. Entonces, esas eran, piensa grande,
equivócate y mide todo con un concepto transversal que es mentalidad MVP, producto mínimo viable. ¿Cuál sería tu mayor error financiero que cometiste durante este proceso y qué aprendiste de eso? Lo que pasa es que los errores financieros los tengo supremamente claros. O sea, por ejemplo, pagar el arriendo con tarjeta de crédito está pésimo. Pagar sueldos con tarjeta de crédito está pésimo y yo lo sabía. Lo que pasa es que en ese minuto era lo único que teníamos para seguir sobreviviendo. Entonces, pues teníamos que hacerlo. Ahora, eso fue durante el proceso. Después nosotros cometimos un error financiero súper desafortunado, pero que tenía algo de justificación. Y es claro, pasamos a Y Combinator y veníamos en esta juegos del hambre que te acabo de contar. De Y Combinator salimos con unos mentores increíbles, habiendo aprendido muchísimo. Pero además salimos con $4.5 millones que levantamos en nuestra primera ronda de inversión. Entonces pagamos todas las deudas. Estar rogando por plata y viviendo con los papás. A que nos persiguieran. ¿Cómo fue eso con tus padres? Porque tus padres me imagino que estaban estresados, pero ¿te creían igual? ¿O te decían loco? ¿O te venían? Porque me imagino que yo, si fuera mamá o sea, papá, y lleváis, no sé, 6 meses o 1 año, 2 años, como dijiste ahí, con polera en la pieza. Igual creo que Huguito, en mi caso mi hijo, le diría, Huguito, quizás. Me imagino que en algún minuto te conversaban como, oye, sí, ¿esto es en serio? Muchas veces. O sea, yo creo que... Y no es mala, ¿no? No, ellos lo hacen desde el amor, porque quieren lo mejor para ti. Entonces yo lo entendí así, pero pasó muchas veces porque lo que yo te decía, creo que al final lo que ayudó es que yo siempre había sido muy Mateo, me había ido muy bien en el colegio, en la universidad más que todo, me había ido bien en su minuto en el mundo laboral, entonces creo que me había ganado la confianza de ellos de decir, démosle la oportunidad, él sabe qué está haciendo. Sí, este no es el tipo flojo que se quedó siempre acá y lo queremos echar. Pero con todo y eso, todas las semanas, mi mamá es la más famosa en todos los podcasts. Con todo eso, todas las semanas mi mamá llegaba, Carlitos, ¿y por qué no aplicas al Banco de la República, que es el Banco Central en Colombia? Ella por alguna razón tiene un crush con el Banco de la República. Es que tengo un amigo que la hija trabaja allá, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué no? Y yo, mamá, que no. Entonces, era eso. Pero entonces sí, entonces de Y Combinator salimos con $4.5 millones, pagamos deudas primero y ahí empezamos a contratar equipo y ahí empezamos a hacer otras cosas. Entonces, ¿cuál fue nuestro error financiero más importante? Que cuando tú estás emprendiendo y tú lo sabes perfecto, pues tienes que ingresos menos gastos tiene que darte positivo. Eso parece obvio. Eso es lo mismo que la salud financiera. En ese minuto no era tan obvio. En ese minuto, hasta el 2021, todas estas startups que se hicieron gigantes, no importa que estuvieran haciendo locuras, no importa que estuvieran invirtiendo 100 para ganarse 50, lo importante era crecer y era traer usuarios. Porque mientras tú crecieras y trajeras usuarios, llevaban otros inversionistas que te decían, ya, estás creciendo muy bien, toma más plata y toma más plata. Y sigue quemando plata que en algún momento tú vas a encontrar la forma de hacer rentable toda esa base de usuarios. Pero tu única responsabilidad era crecer. Entonces, otra vez, esto de pronto va a parecer ridículo para la gente y nos dicen qué brutos y tienen toda la razón, pero en ese tiempo así era que operaba todo el tiempo, toda la gente y todas las startups. Entonces, nuestro error que fue que crecimos muy rápido en equipo. Nosotros pasamos, o sea, imagínate, todo esto que te conté hasta Y Combinator, nosotros a Y Combinator entramos siendo 6 personas. Y ya teníamos los primeros 20,000 cuentas creadas, los primeros 5,000 clientes. Yeah. 6 personas. Y de Y Combinator y a los meses salimos siendo 50 personas. Sí. Entonces crecimos muy rápido en equipo, pero además empezamos a hacer cosas loquísimas. O sea, parte del 1.100.000 cuentas creadas, el 65% son en Colombia, el 25% son en Perú y el 15% son en Chile. Parte de esa diferencia tan grande es que, claro, cuando levantamos la plata, que fue en el 2021, el único país que teníamos abierto era Colombia. Sí. Entonces pudimos gastar mucha plata allá. Y ahí tenés el brazo de la bolsa. Era ahí. Claro. Entonces pudimos gastar mucha plata allá haciendo locuras. O sea, salíamos en centros comerciales, en partidos de fútbol, en las vallas. Teníamos vallas por todas las... O sea, hicimos un montón de cosas locas. Después abrimos Perú en marzo del 2022. Todavía teníamos algo de esta mentalidad de quemar mucha plata, entonces alcanzamos a hacer algo. Y Chile llegó en agosto del 2022, entonces ya ahí se nos había acabado, pues no se nos había acabado la plata, pero ya ahí la mentalidad era distinta, porque entonces de 2021 a 2022 pasamos de ser crezca a toda costa a
Cuida el bolsillo. Cuida el bolsillo, ahora tiene que sobrevivir. Entonces, ese fue nuestro error financiero más grande. Y además porque fue, yo me acuerdo, Pancho, fue un push de nuestro lead investor. O sea, de esos 4.5, hubo un inversionista que lideró la ronda con 2.5 y él fue el que nos dijo, yo me acuerdo, en noviembre del 2021 nos reunimos. Nos dijo, miren, el crecimiento va muy bien, felicitaciones, pero ustedes tienen $4 millones en el banco, necesito que gasten más para que crezcan más. Y por hacerles caso a ellos, fue que, porque además, crecer más no es como que tú puedas hacer on-off, ¿cierto? No es un encendido de la luz. Es contratar más equipos, contratar proveedores, hacer contratos, cosas. Entonces nos comprometimos en un montón de cosas y después ese mismo inversionista en febrero nos dice, ya deje de gastar, ya cuide el bolsillo. Después de estar acá otra vez para volver a ser chico, pues no era la noche a la mañana. En nuestro caso, ese proceso tomó casi 3 años, que nosotros recién, ahora en febrero, acabamos de celebrar el punto de equilibrio. Pero fueron 3 años limpiando todos esos errores que cometimos por haber tomado esa mala decisión en un minuto. Y para alguien que quiere invertir en bolsa hoy día con una aplicación como esta, ¿cómo funciona? ¿Cómo yo digo, oye, abro mi cuenta y estoy al tiro, ya estoy en la bolsa? ¿Tengo que firmar contratos? Sí, es muy fácil porque todo lo hicimos digital, entonces tú descargas la aplicación, ojalá, tri con doble I latina, creas tu cuenta en 3 minutos. Lo más difícil que te vamos a pedir es una foto de tu carnet de identidad por ambos lados. ¿Por qué se pide la foto de carnet? Que eso es una pregunta que siempre me han hecho a mí. Eso es bien importante. Es uno, por validar tu identidad, por saber que el Pancho es el Pancho, que tiene al menos su documento. Y 2, porque por detrás hacemos toda la validación contra listas restrictivas, lavados de activos, cosas de esos. Porque está con la UAFI, con todo. Claro, porque lo que no quiere la CMF es que entre de pronto gente con dinero mal habido y lo lave a través de la industria financiera. ¿Cierto? Entonces es eso. La cuenta te queda habilitada al otro día de eso. En verdad es muy rápido, a veces el mismo día. Y a partir de ahí lo que tú tienes que hacerla es cargarla desde tu cuenta bancaria con lo que quieras. Entonces, volviendo a tu pregunta de cuánto dinero se necesita, no se necesita mucho. Tú en Tri puedes invertir desde 4 lucas. Desde 4,000 pesos puedes invertir en las empresas más grandes de Chile y del mundo. ¿Cierto? Entonces tú cargas lo que quieras. Aquí no te miramos feo, bonito como las otras firmas que si no llevas $50,000, no. De hecho, es un fact. En Chile, nuestros usuarios en promedio empiezan con 100,000 pesos. Es el promedio. Empiezan con 100,000, a ver cómo me va, sí, las invierto, entiendo, que sea seria la aplicación, todo. Pero en promedio cada 6 meses están duplicando su cuenta y Yo te voy a preguntar, ¿cómo es el tema de las comisiones, por ejemplo? ¿Y cómo comparo si una comisión es alta, baja? Yo, por ejemplo, si invierto 4,000 pesos, ¿voy a perder plata porque la comisión es muy alta? Exacto. ¿Cómo es el tema de las comisiones? Entonces, nosotros tenemos a grandes rasgos 2 tipos de productos. Por un lado está acciones, que te comprende acciones locales de Chile, acciones internacionales y ETFs. Los ETFs son canastas de acciones que te permite, haciendo una sola compra, invertir en muchas acciones, ¿cierto? Entonces, para esta primera categoría, que son las acciones y ETFs, te vamos a cobrar $1,990 para operaciones entre 0 a 1.115.000. Ya. Y después del 1.115.000 te cobramos la cifra curiosa. Sí, el 0.15% masiva. Entonces, a tu pregunta es, a pesar de que en Tri puedes invertir desde 4 lucas, pues no lo recomendamos porque estás pagando casi que lo mismo de comisión que de lo que inviertes. Te recomendamos que sea mayor. ¿Cuánto más? Depende, es muy, digamos que cambiante según la persona, pero al final lo que tú tienes que saber es que lo que pagas de comisión es un porcentaje que estás perdiendo porque se lo estás pagando a la empresa. Entonces, si por ejemplo haces una operación de 100,000, estos 1.990 que nos pagas es el 1.9, ¿cierto? Entonces ya ahí va haciendo sentido empezar desde 100,000. De nuevo, cuando yo les digo esto, la gente me dice, no, pagar 2% de lo que yo invierto es mucho. Entonces hay gente que recomienda 500,000, hay otros que lo hacen desde 50,000, es relevante, pero sí es importante que sepan que hay una comisión que lo tienes que descontar para que tú hagas tus cuentas. Y por el otro lado tenemos también fondos mutuos. Entonces, ¿qué es un fondo mutuo? Es para la gente que dice, ya, yo quiero invertir en acciones, pero no sé qué acciones escoger. Pues hay un grupo de profesionales, hay empresas como BTG, como Zurich, como Ameris, que son empresas gigantes que tienen equipos de profesionales del mejor nivel que hacen una recolecta de dinero de muchos inversionistas y lo invierten según una tesis de inversión.
Entonces, hay fondos mutuos que invierten en acciones, hay fondos que invierten en depósitos a plazo de alta rentabilidad, hay fondos que invierten incluso en criptomonedas, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es disponibilizarte estos fondos y entonces ahí no vas a tener comisión a la entrada o a la salida, como es en la otra categoría, sino te vamos a cobrar un porcentaje del dinero que tengas durante el año. ¿Y ese porcentaje es un porcentaje que cobra a ti o está dentro del porcentaje que cobran todos? Porque yo me imagino que si es un fondo de BTG, también me cobra BTG. Exacto. Entonces, el fondo BTG te va a cobrar lo que él cobre, pero ya ahí va incluida la comisión de TRI. Va incluida. Ya. El porcentaje que salga ahí te invento. Si sale un 1,5, eso es. Exacto. Entonces, normalmente estos porcentajes están entre el 1 al 3%, es el mayor que he visto. Pero la mayoría están entre el 1 y el 1,5. Buenísimo, buenísimo. Oye, creo que me voy quedando corto de tiempo. Sí. Y aquí voy a entrar a decir... Tienes que volverme a invitar entonces para que hagamos parte de eso. Para que llegue la plaquita. Eso está bien. Pero ha estado súper, súper entretenido saber la historia detrás del emprendimiento. Yo en este capítulo, como les dije, mi idea principal era conocer el origen de una aplicación que hoy día es una de las tantas que ya han estado en nuestro país como haciendo ruido. Me encanta saber en el fondo que los desafíos que uno tiene como emprendedor y las etapas que van cambiando, porque efectivamente hace 4 años atrás estaba muy de moda estas startups que era como hoy levantar, quemar plata y no tener, en el fondo, no llegar al punto de equilibrio rápido, sino que algún día en el futuro. Y hay casos históricos de fracaso emblemáticos. O sea, Airbnb fue un caso muy complejo. O sea, Airbnb no, la que se cayó fuerte, la de las oficinas. WeWork. Claro. Fue un caso emblemático de que creerse el lobo Wall Street, de romper el mundo, levantar capital, que todo estuviera... Y de repente una empresa así de grande se fue al suelo. Sí. De hecho, WeWork fue la que empezó toda esta... Este apogeo de tener más ojo en los números y no tanto en el número real de la plata y no en el número de usuarios solamente. Total. De hecho, yo me acuerdo, es muy chistoso, o sea, en esa época que alguien te preguntara cuándo viene el punto de equilibrio, casi era una pregunta estúpida, ¿sabes? Casi que lo veías como... tú no piensas en crecer. Sí, eso pasaba. Es que están loquitos todos, pues era la plata, yo digo, la época de la plata fácil. Literal. Para los emprendedores. No tan fácil tampoco, pero el que ya lo lograba sacar, lo empezaba a sacar cada vez más. Así es. Así que, Carlos, ha sido un agrado. Yo conozco TRI hace rato, también soy usuario, así que ahí los que no lo conocen, es súper interesante la app. Siempre tener ojo con eso, las comisiones. 0.15, yo diría que hoy día es lo más barato en el mercado, ¿no? Son pocas las empresas que están en ese número. Para los que invierten sobre 1.115.000 pesos. Claro. Y nada, si te doy ahí un minuto para hacer tus reflexiones finales. En este caso, la reflexión final, más que para el emprendedor, que hablamos de eso, para el inversionista. Listo, dejémosle a los dos, con eso cubrimos los dos públicos. Para el emprendedor es lo que yo trato siempre de lograr cuando comparto la historia de TRI al final es que entiendan que detrás del éxito que se ve muchas veces en estas aplicaciones hay demasiados factores que van por detrás, ¿cierto? Y va a ser sí o sí un camino difícil, sí o sí un camino solo, sí o sí un camino de mucha incertidumbre. Entonces, por eso es tan importante frases que se vuelven muy cliché en algún momento de la vida, pero que cuando tú las vives, entiendes la importancia que es el propósito de tu idea, ¿cierto? Esa misión grande, importante que tengas, la pasión que tengas con esa cuestión, porque puede ser un problema muy grande y puede ser una gran idea de negocio. Pero si tú no estás apasionado por resolverla, de pronto en alguna de esas dificultades vas a abandonar, y la resiliencia que tienes que tener. Porque al final yo soy un convencido que cualquier problema se puede resolver siempre y cuando tengas el tiempo necesario para resolverlo. Entonces, si tú eres el que abandonas en algún momento del camino o por X o Y te toca salir de la idea, pues te quedas sin tiempo para resolver ese problema. Entonces, al final siempre va a haber temas difíciles, nunca vas a tener el momento perfecto, pero si tienes algo en el corazón y crees que tienes lo necesario, pues sáltate y emprende. Y a nivel de inversión, quédense con el mensaje que le decía ahorita al Pancho. Nosotros estamos construyendo país, estamos construyendo región.
Lo que queremos es que cada vez más chilenos inviertan en las empresas más grandes del país para que esas empresas puedan mover la economía a nuestro favor, puedan contratar más gente, haya mejores salarios, haya mejores proyectos, infraestructura, desarrollo económico. Entonces, lo único que les pediría es ayúdenos a pasar la voz de que invertir en la Bolsa de Chile, ser dueño de las empresas más grandes del país, hoy es muy fácil. Hoy lo puedes hacer desde 4.000 pesos y con un riesgo muy controlado. Entonces, ojalá las personas que estén viendo, escuchando este podcast, salgan y le digan a sus conocidos de, oiga, venga que yo escucho una aplicación que le permite a uno invertir y denle ese empujoncito a la gente que al final es lo único que le hace falta. Porque yo estoy seguro que por el pancho y por tanta información que hay allá afuera, la gente hoy en día se está preguntando, ¿y qué pasa si empiezo a invertir? ¿Será que sí? ¿Será que no? A veces ese empujoncito de alguien conocido es el que hace falta, así que ojalá se den la oportunidad de conocer, invertir en TRI y de darle el empujoncito a la gente para que entre a este mundo de la inversión, que además sí que lo necesitamos todos. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar el capítulo y nos vemos en un próximo capítulo de Con Peras y Finanzas.